China, con una extensión territorial de 9.5 millones de kilómetros cuadrados, es el segundo país más poblado del mundo, con cerca de 1.4 mil millones de habitantes superados solo por la India. Ubicada en Asia Oriental, la nación cuenta con desiertos, lagos, ríos y montañas. Con la transformación de China en una economía mixta iniciada en 1978 por Deng Xiaoping, alcanzó el estatus de nación con mayor crecimiento económico del mundo en los últimos 25 años. La economía china es actualmente la segunda más grande del planeta. El transporte de la República Popular China también es bastante avanzado, con la red ferroviaria más grande del mundo, además de modernos sistemas de metro y transporte aéreo. Sin embargo, lo que ha llamado la atención incluso de los especialistas son los puentes acuáticos chinos. Imponentes, han sido concluidos con extrema agilidad y precisión. Entonces, la pregunta que tenemos en este video es: ¿cómo construye China los puentes acuáticos en tiempo récord? Esto es Construction Time, soy Luciano Guimaraes, y en este video vas a entender sobre la perfecta tecnología de China para la construcción de puentes acuáticos. China es la precursora global cuando se trata de construcción de puentes. La mayoría de los puentes más complejos que existen son hechos por la potencia china y muchos de ellos en tiempo récord. Por eso el mundo tiene mucho que aprender de ella sobre técnicas, equipos y otros secretos de estas construcciones. Pero antes de adentrarnos específicamente en China, te invito por eso a entender cómo son las estructuras de los puentes acuáticos alrededor del mundo. Bueno, mientras que la construcción de un puente sobre un valle o desfiladero puede ser relativamente sencilla, cuando es necesario cruzar el agua, existe un nivel adicional de complejidad, pues en ese caso la base del puente quedará sumergida. Garantizar la estabilidad en ese escenario requiere fijar adecuadamente la cimentación al lecho del océano, lago o río para evitar que el puente sea arrastrado por la corriente. 4 métodos principales de construcción submarina se han desarrollado en el mundo y se han perfeccionado para hacer posibles bases submarinas robustas, adaptadas a cada condición y al tipo de puente en cuestión. La primera de ellas se llama cajones, grandes estructuras huecas que se bajan al agua hasta el fondo del océano o el lecho del río. El agua fluye alrededor de estas estructuras, permitiendo que los trabajadores excaven a través de la arena suelta para alcanzar la base, usada para el pan que será utilizado para la construcción, un pan que será utilizado en la construcción, un pan de construcción que será utilizado para un pan utilizado en la construcción, un puente que será sanoto. Otra técnica es la ataguía, una estructura circular temporal erigida en el agua hecha de materiales como madera maciza, piedra o acero. Similar a una represa, la ataguía retiene el agua, permitiendo que fluya alrededor del espacio delimitado por esta estructura. Posteriormente, el agua se bombea fuera del área delimitada, dejándola completamente seca y adecuada para trabajos como la colocación de concreto o la construcción de estructuras de acero. El tercer enfoque son los pilotes hincados o driven pylons, que son similares a clavar un clavo en una pieza de madera. Se trata de una máquina que impulsa tubos huecos de metal, llamados pilares, en el lecho rocoso submarino de arriba hacia abajo. Después, estos tubos de acero se rellenan con concreto para solidificarlos y darles mayor resistencia. Una ventaja de esta técnica es que elimina la necesidad de desviar el agua. El último método se llama en inglés Off-Site Building Flooring the Lorry. Incluye la fabricación de la base del puente fuera del sitio de construcción, por ejemplo, en una fábrica. Luego, esa base se coloca sobre la balsa y se lleva hasta el lugar adecuado. Finalmente, la estructura se baja al agua hasta el fondo del lecho. Una vez posicionada, la estructura puede ser anclada en el lecho utilizando estacas. Por supuesto, construir puentes cuyas cimentaciones están sumergidas requiere superar varios desafíos. Vamos a mencionar 3 de ellos. El primero es encontrar materiales adecuados. Muchos de los materiales que se usan frecuentemente en tierra, como la madera, no son apropiados para uso bajo el agua a largo plazo. El segundo consiste en lidiar con la presión del agua. Tanto durante la construcción como a lo largo de la vida útil de una estructura,
Los efectos de la presión del agua desempeñan un papel fundamental. Y el tercero es el manejo de la corrosión. Pero, ¿qué ha hecho China de diferente en estos métodos de construcción acuática y por qué tuvo que recurrir a estas innovaciones? Sucede que en el pasado los vanos de los puentes construidos en el río Yangtze no eran muy grandes. Ahora, China está construyendo puentes con vanos más grandes, porque surgió la necesidad de equilibrar las demandas de tráfico cruzado y elevar el nivel de seguridad marítima, ya que el transporte hidroviario doméstico de China es muy movido. Sin embargo, construir puentes con vanos más extensos se topa con otro obstáculo. Cuanto mayor es el vano, más difícil es la técnica y más cara resulta la construcción del puente. Para sortear esto de manera inteligente, los ingenieros chinos innovaron y usaron múltiples vanos continuos para cubrir las aguas navegables, juntando los vanos de los puentes en un solo tramo y reduciendo los costos de construcción. Por ejemplo, el puente del río Taizhou Yangtze es el primer puente colgante del mundo con 2 vanos y 3 torres, con un tramo de kilómetros. Cuando los ingenieros chinos planearon el puente del río Taizhou Yangtze, usaron la sección de la punta del río en la ubicación del puente e instalaron una torre en una zona de aguas profundas, usando 2 grandes vanos para abarcar todas las aguas navegables del río. Así, se logró la necesidad de navegación y se redujo el vano del puente. Comparado con el tipo de construcción convencional, usando el esquema de 3 torres, el vano del puente puede reducirse a la mitad y, en consecuencia, el costo del proyecto también disminuye. La segunda innovación de los puentes chinos es la nueva estructura de Three Cable Plan, o plan de 3 cables. Es una estructura propuesta para adaptarse a la construcción de puentes multifuncionales, es decir, que soportan múltiples funciones de tráfico y combinan ferrocarriles de alta velocidad. Ferrocarriles intermunicipales, express. El puente de tráfico es una estructura amplia La estructura se perfecciona en el ámbito de árbol, inaugurada en 2009 y cuenta con un tramo central de 504 metros. Más tarde, la misma estructura comenzó a difundirse a gran escala, contribuyendo al progreso de la tecnología de puentes en todo el mundo. La tercera innovación de China es la construcción giratoria, que consiste en utilizar el terreno de la costa y de 2 montañas a ambos lados del puente, para montarla en un lugar conveniente, en lugar de montarla en su posición final. El puente Yadixia en Gansu es un gran puente que utiliza la construcción giratoria para realizar la unión de los extremos. Los 2 puntos de apoyo giratorios fueron primero unidos en ambos lados del río y después girados verticalmente por primera vez para alcanzar la posición de elevación del puente y girados horizontalmente por segunda vez para alcanzar la línea central del puente. La cuarta innovación es el montaje general prefabricado. Al inicio del uso de esta técnica, la capacidad de soporte de las vigas de un puente en China era de solo 80 toneladas. Actualmente, la extensión de las vigas prefabricadas para vías de alta velocidad en China alcanza los 40 metros y un peso que supera las 1000 toneladas. La quinta innovación es el puente sobre el mar. China tiene una costa extensa de 32 metros con desafíos inherentes a la construcción acuática, ya mencionados en este video. En el caso de China, construir un puente sobre el mar también significa que debe ser muy largo, lo que aumenta su complejidad. Con esto, el método convencional de construcción de puentes sobre el mar en ríos e islas no era suficiente para el caso de China. El puente necesitaba ser prefabricado como una sola estructura y ensamblado como un puente completo. Para hacer viable la obra, China utilizó una pequeña isla llamada Shenzhuan en el mar como base para la prefabricación del cuerpo de la viga y un transporte especial para levantarlo. Pero las innovaciones no terminan ahí. Una de las mayores inversiones de China es en el desarrollo de nuevos equipos, capaces de superar prácticamente cualquier límite. Es el caso del SLJ-900 también conocido,
Cuando está apoyada en los dos pilares, avanza un segmento del puente encajándolo en el tramo. Y después de que esta fase esté concluida, la máquina se desplaza nuevamente, pero en sentido inverso, para ir a buscar el nuevo segmento del puente, repitiendo el proceso. Con 90 metros de largo, 7 metros de ancho y 580 toneladas, la SLJ900 reduce el tiempo de construcción de un puente en aproximadamente un 60%. Suponiendo que el tiempo promedio de construcción de un puente usando métodos convencionales puede ser de 4 a 5 años, el puente Golden Gate, por ejemplo, fue construido de 1933 a 1937. Con la SLJ900, ese tiempo bajaría a año y medio o 2. Además del avance tecnológico mencionado, hay otro factor decisivo para que China construya puentes en tan poco tiempo. Se refiere al ámbito político. Con el Partido Comunista Chino en el poder, el gobierno chino adopta un enfoque unificado y de planificación a largo plazo. Cuando el liderazgo del gobierno decide llevar a cabo proyectos de gran envergadura, estos se ejecutan sin la necesidad de esperar aprobaciones de múltiples instancias de la sociedad. Por un lado, el Partido Comunista es el único del país y de esta manera, el gobierno chino tiene el control total de las decisiones, sin que exista libertad política para los ciudadanos. Pero por otro lado, el país está lejos de la burocracia presente en varias naciones, que frecuentemente resulta en la lentitud de los proyectos y en altos costos. China se ha destacado en la construcción de puentes acuáticos en tiempo récord. El país aprovecha las innovaciones tecnológicas para llevar a cabo y optimizar el proceso de construcción. Además, la política, caracterizada por un liderazgo unificado, permite que los proyectos se ejecuten sin retrasos. Pero existen otros grandes desafíos en curso. En este año 2023, la política de cero COVID-19 parece ser la quebrada la más importante para el país. Y los demás temas, como el destino de la economía, dependen de la flexibilización de las duras restricciones impuestas al mercado por el Partido Comunista Chino. ¿Y tú crees que China logrará mantener este ritmo de crecimiento por mucho tiempo? Haz aquí tu análisis y déjalo en los comentarios. Me despido y nos vemos en el próximo video.